Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Numismática Moneda de Oro. Espero que se encuentren bien, les mando un saludo y un abrazo donde quiera que se encuentren. Y pues ya tenía rato de no hacerles video de este tipo informativos, videos hablando sobre las piezas. Últimamente pues he tenido mucho trabajo, he tenido unos proyectos que por ahí tengo encima, varias cosillas, pero pues ya, vamos a retomar estos videos y qué mejor hablando de estas hermosas piezas, hablando de estas bellísimas piezas que a mí en lo particular me encantaron, me fascinaron, sinceramente son hermosas piezas, se lucieron los de Casa de Moneda a mi gusto. Tengo mi favorita obviamente, pero aún así las tres están bellísimas, están bastante bien. Vamos a retomar estos videos, vamos a hablar hoy sobre estas bellas y hermosas piezas que acaban de salir este año, apenas algunas semanas de que estoy grabando este video. Pues salieron apenas algunas semanitas ahí para que más o menos le calculen el tiempo, por si lo ven en otra fecha o en otro año, pues ya, para que sepan. Vamos a hablar sobre estas piezas. Bueno, algo que les quería comentar es que vi en grupos de Facebook, vi en algunos blogs numismáticos, donde varias personas comentan: por fin regresó la plata a nuestras monedas. Vi varios comentarios, unos hablando de eso y ahí les comentaban, pero yo quería dar mi punto de vista. Y pues sinceramente la plata nunca se fue, nunca se ha ido, no se ha ido de nuestras monedas, se sigue acuñando hasta nuestro tiempo, se siguen acuñando. Muchos piensan que desde los 70s, 60s que se dejaron de acuñar las monedas en plata, pues desapareció la plata en nuestras piezas, pero la verdad es que no es así. Para los que están un poco más metidos en esto de la numismática, pues sabrán que no es así. Ahí les voy a poner un ejemplo súper rápido. Pues ahí están las de herencia numismática que apenas se acuñaron en el 2012 y pues tienen su centro de plata. Acabado proof, son monedas porque vienen con una denominación, son monedas, no salieron a circulación a que tú te dan una moneda y vas al súper y pagas. No, esas fueron de colección, de edición limitada, para que me entiendan, son para apreciar, para coleccionar, para invertir. Esas monedas no son para circulación y va igual que estas. Salieron con su denominación. Esto lo hacen. ¿Ustedes saben por qué hacen esto de marcar las piezas con denominación? Esto lo hacen para que las personas que se las llevan al extranjero o casa de moneda que vende al extranjero no pague impuestos al llegar al país donde van de destino estas piezas. Como van con símbolo de pesos de circulación, pues es una moneda, y mientras también creo que mientras no excedas el límite, no tienes ningún problema para poder mandar estas piezas. Ese es un tip, trampa que hacen, digámoslo así, para poder enviar plata o metales preciosos a otros países sin pagar extra, sin pagar impuestos. Bueno, como les comenté, vi en los blogs que decían pues que por fin regrese, y como les comenté, la realidad es que no. Están las de herencia numismática que siguen acuñando. También se acuñaron, por si no lo saben, monedas para conmemorar la revolución. En el 2012 salieron algunas moneditas, salieron las del ferrocarril, salió también la de la soldadera, me parece. Salieron las de circulación, que fueron las de 100 pesos de los estados. Mucha gente no sabe, pero esas sí salieron para que anduvieran circulando en nuestras manos para pagar con esas piezas. Salieron esas piezas, las de primera y segunda fase. Salió la de la UNAM, de los 100 años de la UNAM. A lo mejor no la conocen, no recuerdo bien qué año, pero fue en el 2010 o en el 2012, por ahí así no recuerdo bien. También salió esa pieza, también acuñada por Casa de Moneda. Es que sinceramente la plata nunca se ha ido. Ha pasado un lapso de tiempo un poco largo en que se han ido acuñando, pero en realidad nunca se fue la plata, no se ha ido y no creo que se vaya. Obviamente que estas piezas pues les hicieron muy buena promoción, les hicieron mucha publicidad y fue como el boom, como la bomba que detonó para poder dar a conocer estas piezas, y pues mucha gente pues se emocionó. Los nuevos coleccionistas pues quedaron encantados, fascinados con estas piezas. Yo sinceramente también. Están hermosas. Tengo mi favorita, sí. Hay una que me gustó más de todas, pero las tres están bellísimas. Sí, se lucieron. Están hermosas, su acabado.
la plata, muy bellas piezas. Pues vamos a comenzar hablando sobre ellas. Vamos a comenzar hablando una por una. Vamos a comenzar por esta, por la del bicentenario de la independencia de México. Como podrán darse cuenta, a ver, permítame, voy a sacar mi pluma para poder señalarla. Ahorita vamos con las especificaciones, vamos a darle un pequeño repaso a la pieza. Como podrán darse cuenta, pues es acabado proof. Esto sí es un acabado proof. A ver, ya tengo mi plumita. Como les comenté, es acabado proof. Bueno, ahorita vamos con las especificaciones. Es acabado proof. Como podrán darse cuenta, aquí en la parte superior en semicírculo viene la leyenda Bicentenario de la Independencia Nacional. Pues se refiere a la independencia de México. Vemos aquí que trae los bustos de los personajes pues más importantes, se supone que de la independencia. A mí en lo particular pues les hizo falta algunos, pero uno más en especial. Viene Hidalgo, Morelos y Guerrero. La fecha que conmemora, que es de 1821 al 2021. La denominación, que son 10 pesos. La ceca de Casa de Moneda MO. La Victoria Alada, mejor conocida como el Ángel de la Independencia. Y vemos en la parte del anverso que viene pues el escudo de armas actual de México. Pues no viene la gran cosa, viene plasmado el escudo pues con los campos espejo. Bastante bien la pieza. Está, pues como les comenté, para mí les hizo falta un personaje que la historia, México lo ha tachado de diferente manera, como nos los presenta la historia, la escuela, como nos los hacen creer. Ahora ya pues es más fácil tener información. Tú buscas en internet, ves de varias fuentes y ya logras un poco más de información a la que estás acostumbrada, que pues te muestran en la escuela, ¿no? Para mi gusto le hizo falta pues Iturbide, que fue un personaje para mí muy importante en la historia, en la independencia. Una pieza clave también para culminar la independencia. Esta moneda es para conmemorar la culminación de la independencia, cuando ya por fin se acabó la guerra, ya triunfó, ya quedó libre México de la corona española. Por fin pudo librarse después de más de 300 años sobre la esclavitud que en realidad tenía España sobre nuestro país. Es para eso. Y pues Iturbide fue un personaje muy importante para conmemorar este evento. Como les comenté, pues fue acuñada para conmemorar el fin de la independencia, que la historia, nuestros historiadores, fue el 24 de agosto de 1821. Fue con las firmas en el Tratado de Córdoba con Iturbide y Don Juan de O'Donoghue. Ahí fue la culminación de esta guerra. Como les comenté, fue para conmemorar el fin de la independencia de nuestro país de México, que para mi gusto pues les hizo falta Iturbide, que fue muy importante. La historia lo trató súper mal, lo tachó como traidor y en realidad, de hecho, fue exiliado, fue expulsado, vivió carencias, regresó a México y ya le habían advertido que si regresaba lo iban a matar. Y él regresó, me parece que el 16 de julio de 1824. Lo reconocieron por su manera de montar a caballo, que le dio su sobrenombre. Para los que no sabían, le dio un sobrenombre a Iturbide que le decían el Dragón de Hierro. Era pues un hombre imponente que se veía que era pues de familia acomodada, de buen dinero. Fue reconocido y de inmediato fue capturado y fue fusilado el 19 de julio de ese mismo año. Y sus últimas palabras de Iturbide, dijo que él regresaba a México. Él declaró que él no era un traidor, que él regresaba porque le habían llegado rumores de que la corona española estaba planeando volver a reconquistar pues México, lo que ya había perdido. Pues España no se iba a quedar con los brazos cruzados, iba a intentar reconquistar
México y a Iturbide desde Europa, fue donde llegó a ser exiliado, donde se fue a vivir. Le llegó el rumor, Iturbide regresó, lo capturaron, fue fusilado y sus últimas palabras fue que él regresaba, que él no era un traidor, que fue una conspiración, que lo traicionaron a él, que lo tacharon de tales cosas, que él regresaba para defender el país que él tanto amaba. Y pues así, lo fusilaron, terminó su mandato. Él fue pues el del primer imperio mexicano, así nació el primer imperio mexicano, con Iturbide, que de hecho él no quería ser emperador, pero la gente, como fue el héroe del momento, fue el que terminó casi con la guerra, pues la gente lo nombró emperador. Y esa fue pues la trágica historia de Iturbide, de Agustín de Iturbide. Así terminó. Y pues la verdad lo tachan del malo de la historia. En realidad no es verdad. Bueno, creo que ya me extendí demasiado. Vamos con la siguiente pieza. Son datos que uno va encontrando por ahí, que uno va buscando, que uno se pone pues ahí a investigar un poquito y les tiene como referencia para las piezas. Vámonos con esta, con la para mi parecer también es una hermosa pieza. Vean qué chulada. Es la de los 700 años de la fundación lunar de la Ciudad de México, Tenochtitlán. Esta pieza se acuñó para conmemorar la fundación de la ciudad de Tenochtitlán. Aquí en el centro viene con el Códice Mendoza, o también conocido como Códice Mendocino. Viene la ceca, viene la denominación, la fecha, viene pues obviamente en acabado proof, igualmente que sus hermanas. Igual del lado del anverso tiene el escudo de armas de la época de aquí de México, también con acabado proof. Muy bella la pieza. Códice Mendocino en su centro. No viene completo, nada más es una fracción, es la parte y es la primera sección. Este códice viene en 3 secciones. Viene solamente el centro, viene con el águila parada sobre un opal, que fue según la señal divina que les mandó los dioses para que ahí fundaran en el lago de Texcoco la ciudad. Viene con, como les comenté, con el códice, viene con esta como dividido con cruz, con esta X, son canales color turquesa. Aquí pues no se nota porque viene pues a color del metal. Son canales de color turquesa con una serie de señores que gobernaron la ciudad en su momento. Vienen con su nombre. Aquí solamente, como les comenté, viene una fracción, viene con su nombre, pero vienen en el códice, vienen con su nombre, vienen varios pergaminos. Está muy bonito la historia y el códice. ¿Y qué creen? Ni siquiera ese códice se encuentra acá en nuestro país. De hecho, este códice fue mandado a hacer por el virrey Antonio de Mendoza para Carlos V, para hacerle un regalo de las costumbres, de cómo se vivía aquí en México, para que tuviera una idea más o menos. Por eso el Códice Mendoza, y por eso se nombró Códice Mendoza o Códice Mendocino. De hecho, ni siquiera llegó a manos del rey Carlos V. Al momento de su traslado, unos corsarios franceses interceptaron la nave y pues la robaron, la saquearon, la atracaron, como se dice aquí, y pues al final pasó por muchas manos hasta que llegó a Inglaterra, y también en Inglaterra pasó por muchas manos hasta que por fin llegó a la biblioteca pública de la Universidad de Oxford en Inglaterra en 1659, donde hasta estos momentos radica. Es uno de los tesoros extranjeros que tiene esa biblioteca, y pues por lo menos sobrevivió, y hasta ahorita allá reposa, allá radica, allá está ese famoso códice. ¿Qué tal? También muy bonita pieza, hermosa pieza, bastante bella. Y vámonos con la última pieza, que ya me extendí mucho con este video, a ver si no los aburro. Por último, esta nos vamos a ir bien rápido porque pues ya se fue bien rápido el tiempo. Me extendí con
con unos temas. Esta fue para conmemorar los 500 años de la memoria histórica de México. Tenochtitlán fue para conmemorar la caída de Tenochtitlán, cuando Hernán Cortés por fin pudo conquistar la ciudad. Fue para conmemorar esa fecha tan importante para pues nosotros los mexicanos. Como podrán darse cuenta, pues en su centro viene la asta bandera con la explanada del Zócalo de la Ciudad de México. Aquí, para los que no sepan, no sean de la ciudad, pues es la explanada con la asta bandera. De este lado está la catedral también de la Ciudad de México, el Templo Mayor y el Palacio Nacional también de la Ciudad de México. Lo voy a sacar un poco más, ahí está. También está hermosa la pieza, viene con obviamente su ceca, la fecha que conmemora, la denominación y pues igual el anverso con el escudo de armas actual. Acabado proof, acabado espejo, como le quieran llamar, bastante bella la pieza. Pues son piezas bastante hermosas, bastante bellas. Vámonos con las especificaciones técnicas que nos tiene Casa. Estos datos que les voy a dar son sacados de Casa de Moneda, no crean que yo me los saqué de la manga o por ahí estoy inventando. No, estos datos que les voy a dar son extraídos directamente de Casa de Moneda. Ahí el boletín de prensa que dio lo descargué y ahí me basé para darle la información. Pues vamos con las especificaciones técnicas. Bueno, tiene un diámetro de 38 milímetros. Tiene un diámetro de 38 milímetros. Como podrán darse cuenta, pues es acabado proof. Es ley 925. Plata ley 925. Es equivalente a una onza Troy de plata. Viene también con el canto estriado. Todas vienen con el canto estriado, como podrán darse cuenta. Vamos a pasarlas todas para que las vean. Vienen con el canto estriado. Y pues la denominación de 10 pesos. Pues esas son las especificaciones más importantes sobre la pieza. La acuñación, pues no hay cifra oficial. Hay por ahí unos rumores, hay gente por ahí hablando en los grupos diciendo que tanto, pero en realidad pues no hay una cifra oficial de acuñación de piezas acuñadas. Como no hay una cifra oficial, pues no sé, no les voy a dar la cifra. Lo que sí les puedo decir es que va a ser una pieza muy cotizada, va a ser una pieza de inversión. Como les comenté, pues se hizo una muy buena propaganda, le dieron muy buen bonche para que pues se diera a conocer, y pues muchos coleccionistas nuevos pues están interesados en estas piezas y se van a escasear rapidísimo, van a subir de precio muy rápido. Consérvenlas así, no las abran, no las maltraten, no las toquen, no las rayen, consérvenlas así, no les cuesta nada, así manténganlas. Es más, si pueden agarrarlas con guantes, no importa que tenga su capsulita, consérvenlas así, van a ver que en un futuro van a valer más, mucho más. Van a ser piezas de colección, de inversión, van a ser cada vez más buscadas. Mándenlas a certificar para que tengan también un poco más de respaldo sobre estas piezas. Estas sí vale la pena mandarlas a certificar. Les puedo adelantar que van a ser pocas piezas acuñadas, eso se los aseguro. Van a ser pocas, no va a ser una pieza muy común. Es que pues ahí está, ya les pasé el dato, ya depende de ustedes si quieren pues tomar en cuenta lo que les acabo de comentar. Como les comenté, son piezas muy buscadas. Como se aumentó así pues, drásticamente los coleccionistas en esto de la pandemia, aumentaron pues no sé, unas 2 o 3 veces más. Pues muchos quieren esta pieza, pues la van a adquirir, van a ver la manera de adquirirla, la van a guardar y pues se va a escasear, van a quedar en colecciones privadas y se va a escasear bastante la pieza. El precio no les puedo dar porque sí, la verdad varía bastante varía con cada persona que la adquieras, con cada persona que la compres, con cada proveedor que la llegues a obtener o a buscar, varía bastante el precio. Pues yo te recomiendo que las compres, sí. Si ahorita están caras, imagínate en un futuro. Obviamente no te vas a comprar unos 10 o 15 sets, pero pues uno que tengas ahí guardadito en tu colección. Después que tengas pues no sé, alguna urgencia o que quieras dinero para algo, para invertir en algo, o quieras abrir un negocio, a lo mejor no cubra toda tu necesidad, pero sí puede a lo mejor a completarte para poder adquirir ese proyecto o ese objetivo que tienes a futuro.
Bueno, pues espero les haya gustado la información. Antes de irme les voy a hacer un comercial. Acabo de abrir un canal nuevo. No sé si a la fecha que ahorita están viendo este video, que subí este video, ya tenga videos. La verdad no sé, pero ya está el canal. Va a ser mi canal de respaldo. Este canal va a ser exclusivamente para piezas. Voy a hablar exclusivamente de puras piezas. Este canal va a ser, voy a hacerles como un catálogo de puras piezas, así un catálogo digital, dijéramoslo así. Les voy a hacer un catálogo digital. Entonces, les voy a hablar sobre tal pieza, tal acuñación, precio, acabado, lo más importante y ya, ¡fum!, se acabó. Ahí no voy a hablar nada sobre la historia, sobre lo que representa, sobre no sé, los símbolos o así algo extra. Ahí no, ahí voy a llegar directamente a hablar sobre la pieza, especificaciones, piezas acuñadas, material, variedades y precio, y pum, ya van a ser videos cortos, van a ser videos, no sé, de 3 a 5 minutos máximo. Ya eso ya es, yo digo que ha de ser mucho, no creo que llegue a tanto, pero van a ser videos muy cortos. Voy a hablar de piezas en específico. De hecho, pienso que los primeros videos van a ser hablando sobre estas piezas, de cada una en específico, aprovechando que las tengo. Voy a hablar de cada una pieza en específico, pero así como les digo, nada más lo importante, lo que quieren ver, porque mucha gente solamente va a ver el precio, o si vale o si no vale, pues así, para que de volada, 3 minutos y ya, se acabó. Ahí los invito, está apareciendo en estos momentos en su pantalla, o se los dejo en la descripción de este canal. Apoyen mi nuevo canal, va a ser de respaldo, por si cualquier cosa. Ya saben que YouTube se pone sus moños de repente. También voy a crear una página de Facebook de respaldo, porque he visto a varios compañeros numismáticos que ya no los deja publicar, ya no los deja hacer varias cosas, y no sea que también pase lo mismo con mi página, pero ahí eso va a ser en un futuro. Bueno, pues espero que les haya gustado. Disfruten sus piezas, disfruten este hermoso pasatiempo que es la numismática. Infórmense, no vayan directamente a Mercado Libre o a Facebook o a varios lugares. Infórmense un poquito más, cómprense un libro, vayan a blogs de numismáticas, visiten páginas reales de numismática. Aquí varios compañeros de YouTube tienen muy buena información. No todos son pues un poquito exagerados, hay uno que otro compañero que sí exagera un poco esto, pero hay mucho compañero que tiene muy buena información también. Aquí YouTube lo han tachado de ser un mal lugar para poder checar sus piezas, pero pues también depende qué persona, qué pieza, y pues también para que sepan un poquito escuchar. Luego hablan de una pieza en específico y ustedes se van con la finta de que es otra cosa. Bueno, pues espero les haya gustado, compartan, suscríbanse, comenten, que para mí es muy importante su comentario, y nos vemos en un siguiente video, amigos. Adiós, hasta la próxima.